Buenos días, alumnos antunecinos y pares. Acá les traigo la segunda parte de Bioquímica 1. La clase es para los alumnos de cuarto y quinto secundario, no lo olviden. Y no olviden que ya después de tener esta clase van a poder hacer los problemas 409, 410 y 411. Y si tienen alguna duda, pueden volver a ver el video. Empecemos. En la clase anterior habíamos hablado de los glúceos. Los glúceos, hablamos que era energía, una importante característica es que era energía inmediata. No daba mucha, pero sí era una energía inmediata. En casos de los lipios, hay que entender que estos lipios son unos compuestos ternarios. Y esos como compuestos ternarios van a ser constituidos por tres elementos en su mayoría: carbonos, hidrógenos y oxígenos. Pero también pueden tener también otro tipo de elementos, como es el fósforo, el azufre y el nitrógeno. Ahora, estas moléculas son moléculas hidrofóbicas o hidrófobas. ¿Qué significa? Estas moléculas son, como tú comprenderás, se corren del agua, no puede ver el agua. El agua y por ejemplo, el agua y el aceite no pueden juntarse, entonces. Es lo que pasa. Entonces, para entender mejor el caso de los lipios, hay que hablar entonces sobre lo más sería su importancia biológica. En su importancia biológica, tú tienes que tener en cuenta que los lipios tienen una función estructural. Cerca del 40% de las membranas celulares están hechas ¿de qué? De fosfolípidos. Y se entiende que la función estructural, tanto los fosfolípidos como los glucolipios y también los colesteroles, forman una bicapa lipídica de las membranas celulares. Para que se pueda entender mejor esto, vamos con esta pequeña gráfica. Tenemos aquí una célula. Esta célula tenemos acá su fluido extracelular, su núcleo, su citoplasma, y lo que rodea sería la membrana celular. Esta membrana celular sacamos un pedazo, y este pedazo lo vamos a observar acá. Se puede observar que hay una capa arriba y una capa abajo, ¿no? Claro, se ven las proteínas, los canales, todo. Entonces, observamos más de cerca esta parte. Observamos esa parte y se observa que es dos capas, ¿no? Dos capas de lípidos. Se puede observar. Y entonces, si es dos capas de lípidos, se llama, por lo tanto, bicapa lipídica. Agarramos un elemento y lo observamos con mayor atención. Y observamos que tiene una cabecita, dos colitas. Entonces, ¿cómo se llama este elemento? Fosfolípidos. Entonces, se nota que tiene una cabeza hidrofílica, porque el caso del fosfolípido tiene una parte que es hidrofílica, que sí se puede juntar con el agua, y lo demás es una cola hidrofóbica, que se corre el agua. Entonces, sigamos entonces. Entonces, por lo tanto, eso nos da a entender la estructura de las membranas celulares, ¿no? Las membranas celulares están formadas por dos capas de lípidos, no una bicapa lipídica, ¿estamos bien? En caso de los fosfolípidos, tiene una parte que es polar y una parte apolar, ¿se entiende? La capa polar es porque tiene dos polos, uno positivo y uno negativo. En cambio, la parte polar es que no tiene ningún polo. Eso ya lo vamos a entender más adelante. Recuerda que el 40% de las membranas celulares puede que están formadas de fosfolípidos. Sigamos. Ahora, otra importancia biológica hay que tener en cuenta es la reserva energética. ¿Como quiénes? Los triglicéridos. Recuerda que los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales, ya que un gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías, o 9.4, 9.1. Recuerda que estas triglicéridos, ¿dónde se van a almacenar? En las células adiposas o en los adipocitos. Ahora, algo para que entiendas bien. Cuando nosotros nos alimentamos, vamos a depositar esta energía. ¿Dónde? En dos lugares, en el hígado y en los músculos, y el otro en el tejido adiposo. Ahora, cuando tú depositas la energía en el hígado y en el músculo, vas a depositar ¿qué cosa? Glucógeno. Y es una energía inmediata. Eso no va a durar mucho tiempo. A la hora, 2 horas se acaba. 3 horas. En cambio, en el tejido adiposo, cuando tú almacenas la grasa en el tejido adiposo, esta energía, esta grasa que te vas a almacenar, ¿cuánto tiempo te puede durar? Días te puede durar. ¿Entonces? Es por eso que cuando una persona está de hambre, ¿qué es lo primero que se va a agotar? Lo primero que se agota, ¿qué es? El glucógeno. Pero ¿qué es lo que después va a consumir las personas? El tejido adiposo, exacto, la grasa, los triglicéridos. Entonces, ¿cuál es la principal reserva energética del cuerpo? Los triglicéridos.
Los triglicéridos, recuerda, porque te dan más energía y están más tiempo, ¿no? Claro, están más tiempo. Sigamos. Entonces, por lo tanto, ¿dónde se reservan los triglicéridos? En las células adiposas. ¿Y cómo es una célula adiposa? Mira, podemos observar acá una célula adiposa. Mira, observas acá la célula, el núcleo pequeñito, y ves todo esto, vendría que ser. Todo esto vendría a ser toda la grasa, todo el triglicérido. Entonces, la mayor parte de los adipocitos que vienen a ser un cúmulo de grasa. Entonces, los adipocitos simplemente que son una acumulación de ¿qué? De grasas. Sigamos. Otra función importante también vendría a ser la función termoaislante. Recuerda que hay animales que están en los polos y enfrentando grandes fríos extremos. ¿Y por qué no se mueren? Porque en su piel tienen un tejido celular subcutáneo. ¿Qué quiere decir? Debajo de la dermis. Es una capa de grasa. ¿Qué va a hacer esta capa de grasa? Te va a aislar ¿de qué? De del medio externo. Por lo tanto, va a evitar la pérdida de calor. Entonces, es como si fuera un campo, tuviera un campo de que de grasa y esta grasa no permite que el calor se escape. Por lo tanto, va a mantener la temperatura interna, ¿no? Claro. Un ejemplo de ello serían los osos polares, ¿no? Otra función importantísima también sería la función electroaislante. Forma parte, la función electroaislante forma parte de ¿qué? De la vaina de mielina, que favorece la transmisión del impulso nervioso. ¿Qué origina esto? Saltos eléctricos. Esto se da en las neuronas. Y para que lo entiendas mejor, acá tengo una pequeña gráfica. Tú tienes una neurona. Esta neurona, tú sabes que si, para que se pueda dar las respuestas a los estímulos, sea por medio de las neuronas. Ahora, estas neuronas, esta respuesta tú quieres que sea lo más rápido posible. Por lo tanto, si una respuesta llegara de acá, de la cabeza de la neurona a las ramas, se moría, digamos, se puede decir que se muera un minuto. Unos 10 segundos, se muere unos 10 segundos. Pero si tú le agregas esa vaina de mielina, lo recubres con esa grasa, el estímulo eléctrico va a saltar. Salta, salta, salta. Entonces, por lo tanto, va a demorar menos tiempo. Lo que antes se demoraba 10 segundos, ahora cuando se va a demorar 0.2 segundos, 0.1 segundo. Entonces, una función importante de los lipios es que en la función electroaislante es que favorece la transmisión del impulso nervioso, originando ¿qué cosa? Los saltos eléctricos, claro, de los impulsos nerviosos. Otra función también importante sería una función reguladora, porque los lipios tienen una función reguladora. ¿Qué quiere decir eso? Regula el organismo, las células, la producción de células, la producción de sustancias. Tu cuerpo, si cuando quieres que tu cuerpo almacene más calcio o libere más calcio, entonces, ¿quién lo va a regular eso? Los lipios. Entonces, la función de estos lipios es regular el crecimiento, multiplicación y funcionamiento de otras células del cuerpo. Entonces, ¿ve? Ahora, ¿quiénes son estas? Son las hormonas esteroideas y algunas vitaminas, no lo olvides. Un ejemplo de hormona esteroidea, la progesterona, ¿no? La hormona sexual femenina. La testosterona, la hormona sexual masculina, ¿no? Claro, no se olviden eso. Eso lo vamos a tratar más adelante. Entonces, con eso que hemos hablado, importancia biológica de los lipios. Ahora es importante también saber la composición de los lipios. Para tú saber por qué los lipios se manifiestan o actúan de esta manera, es que tienes que saber su composición química. Vamos a hablar un poquito de la composición química. Ahora, todo lipio normalmente, regularmente está compuesto de dos cosas, un alcohol y un ácido graso. Pero también puede tener otro grupo químico también. Aparte de ellos puede tener otro grupo químico. Entonces, ¿cómo se llama esos alcoholes, esos lípidos que tienen ácidos grasos y alcoholes? Se llaman lípidos saponificables. La mayoría de los casos son lípidos saponificables, porque también hay lípidos que no tienen eso. ¿Cómo se les va a llamar entonces? Lípidos no saponificables. Entonces son un poquito, escapan a la regla. Entonces, vamos con lo que mayormente es en la regla. Los lípidos saponificables, ¿quiénes son? Mayormente, mira, acá tenemos un ejemplo, un glicerol, este alcohol, y acá tenemos un ácido graso. ¿Ves? Esa colita sería el ácido graso. Vemos un glicerol unido a ¿cuántos ácidos grasos? 3 ácidos grasos. Si en caso hubiera un glicerol y se une a un ácido graso, ¿cómo se llamaría? Un monoaglicerol. Monoglicerol o monoagliceridos. Si estuviera un glicerol con 2 ácidos grasos, sería
glicerio, ¿no? Y si fuera un glicerol con 3 ácidos grasos, sería triglicerio, ¿no? Sencillo, ¿no? Entonces, algo importante es saber entonces que las estructuras de los lipios que tienen alcohol, ácidos grasos y pueden tener otro grupo químico, ¿no? Que le va a dar unas ciertas propiedades. Entonces, vamos con el alcohol primero. Este alcohol es un compuesto ternario, debes saberlo, que está compuesto de carbono, hidrógeno y también quiere tener oxígeno, ¿no? Estos tienen un grupo funcional llamado oxidrilo. ¿Cuál es su grupo funcional? El OH, ¿no? El alcohol OH. Entonces, vemos acá el más conocido de todos, el glicerol, que es el más abundante. Carbono, 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 hidrógeno, 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 OH, OH, OH. ¿Cuántos oxidrilos tiene OH? 3. ¿Cuántos carbonos tiene? 3. Ese es el glicerol, ¿ya? Vemos acá un glicerol que se une a quién? A un ácido graso y forma un mono, que sería un ácido graso, más el glicerol, monoacilglicerol. Recuerda cuando se juntan que libera una molécula de agua. Entonces, sigamos. Hablemos de los ácidos grasos. También otro componente importante de los lípidos. El componente importante de los lípidos que es alcoholes que ya vimos y ahora vamos a ver los ácidos grasos. Estos ácidos grasos son cadenas hidrocarbonadas que presentan un grupo funcional COOH. ¿Cómo se llama este grupo funcional? Carboxilo. Este grupo funcional carboxilo lo vamos a ver acá, en esta gráfica. Más fácil, ¿no? Vemos acá una cadena carbonada, hidrocarbonada, y vemos que cada puntito es un carbono, por eso carbono, carbono, carbono. Vemos carbono, oxígeno, oxígeno, H, COOH. Ah, entonces por lo tanto es el grupo funcional COOH, carboxilo, ¿no? El carboxilo. Entonces, si tiene el oxígeno, esto va a ser, ¿qué cosa? Una cabeza polar. ¿Esto qué va a ser? Una cadena hidrofóbica. Por lo tanto, tiene una parte polar. ¿Quién? El ácido graso. No te olvides, no estoy hablando del lípido. Estoy viendo una parte del lípido. Aquí hay un ejemplo, vea. ¿Tienes cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4, hasta 18. Son 18 carbonos. ¿Cómo se llama el ácido carbónico que tiene 18 carbonos? Y para colmo no tiene ningún enlace doble. Mira, ves puros enlaces simples, si no. ¿Ves un palito? Ah, ya. Por lo tanto, ¿quién será? El ácido estiárico. No lo olviden, por favor, ¿ya? Sigamos. Otro importante saber acerca de los ácidos grasos es que tú tienes que saber que los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. ¿Qué quiere decir saturados? Que no tienen ningún enlace doble. Un ejemplo, ves acá este cadena carbonadas, solo tiene enlaces de entre carbono y carbono que solo tiene enlaces simples. En cambio, ¿cómo te das cuenta que tiene enlaces simples? Porque mira, están unidos porque hidrógenos, hidrógenos. Porque si no tuviera hidrógeno, ¿qué significaría? Que se están formando enlaces. Entonces, por ejemplo, acá mira, enlaces simples, enlaces simples, y mira, acá desaparecen los hidrógenos. ¿Por qué? Están comenzando a formarse enlaces dobles. Por lo tanto, ¿qué sería? Insaturados, exacto. Cuando la cadena carbonada tiene solamente enlaces simples, se llama saturados. Cuando la cadena carbonada tiene enlaces dobles o todavía tiene un enlace triple, se llama insaturados. ¿Cómo te das cuenta? ¿Ves acá una cadena carbonada? Sí. Acá también ves otra cadena carbonada. Sí. Si esta solamente tiene enlaces simples, es como si fuera un palito recto. Pero si esto tiene enlaces dobles, va a ser insaturado. Por lo tanto, se va a ver que va a girar por el enlace doble, ¿no? Lo curva, lo jala. Entonces se da cuenta que, mira, gira acá. Entonces, este que sería insaturado y este sería saturado, ¿no? Porque este solo tiene enlaces simples y este también tiene, este que tiene enlaces dobles. Entonces, por lo tanto, es importante saber que los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Saturados, ¿cuándo es? Cuando tiene solo enlaces simples. Insaturados cuando tiene enlaces dobles. Ahora, es importante también recalcar que pueden ser no esenciales y esenciales. ¿Qué quiere decir con esenciales? Eso no son esenciales para la dieta. O sea, tú puedes consumirlo o no consumirlo, igual tu cuerpo lo puede producir. Entonces, ¿quiénes son no esenciales? El ácido palmítico, el oleico y el estiárico. Ahora, ¿cuáles son esenciales? Los ácidos esenciales son los ácidos que tú no puedes producir, por lo tanto tu cuerpo tú lo tienes que consumir de otros animales, comiendo, o sea, tú debes conseguirlo de alguna otra manera. ¿Quiénes tenemos acá? El ácido linoleico, el linolénico y el conocidazo ácido araquidónico, ¿ya? Sigamos. Ahora, hablando de otros grupos, ya hemos hablado de alcoholes y ácidos grasos, ¿no? Claro.
tenemos que hablar de otros grupos. Otros grupos, el más conocido que será el fosfato y la colina. El grupo fosfato es un PO4, nada más. Y la colina es un grupo amino. ¿Estamos bien? ¿Cómo podrías entender esto? Fácil. Recuerda cómo se forma normalmente un grupo, un lípido, una cadena carbonada, en un ácido graso, otro ácido graso y el alcohol, ¿no? Esos son lo suficiente para decir que es un lípido. Pero si aparte tú le agregas otro grupo, ya, ese sería un lípido complejo. Un ejemplo de lípido complejo, ¿quién sería? Los fosfolipios. ¿Por qué fosfolipios? Tienes acá un lípido normal, ácidos grasos, alcohol, y ahora que le agregas tu grupo fosfato. Un grupo fosfato y un grupo colina. ¿Estamos bien? ¿Cómo se llama este componente? Fosfolipios, que es el principal fuente, lo principalmente que va a formar ¿qué cosa? Las membranas celulares. No se olviden de esto. Entonces, ahora, algo importantísimo. Cuando se une el alcohol con el ácido graso, forma un tipo de láser, un enlace lipídico, ¿no? Recuerda que los glúcidos que formaban un enlace glucosídico, ¿no? Entonces, acá que van a formar un enlace lipídico. ¿Cómo se llama este enlace? Enlace éster. Ahora, hablemos un poquito. El enlace éster se caracteriza porque estos compuestos es el enlace éster. Es la esterificación, eso se llama el proceso, ¿no? En el que el grupo oxidrilo del carboxilo de un ácido reacciona con el hidrógeno del grupo oxidrilo de un alcohol. Dicho en cristiano para ustedes, si yo tengo acá un alcohol, la H, mira, la H del alcohol, mira, va a reaccionar ¿con quién? Con el ácido graso. ¿Con qué parte del ácido graso? El OH. ¿De quién? Mira, que tienes OH, ¿no? Vamos a usar con el OH. H más OH, ¿cuánto suma? H2O, ¿no? Por lo tanto, se unen y que forman agua. ¿Y qué va a pasar con ellos? Se van a unir. Entonces, ¿cómo se llama esta reacción en donde se une un alcohol y un ácido carboxilo liberando agua? Esterificación. O sea que se formó un enlace éster. ¿Y quiénes tienen los enlaces de éster? Los lipios. Y de esta forma se forman los lipios. Otra vuelta, para que no te olvides. Un alcohol más un ácido carboxílico que forma un lipio. ¿Y qué libera? El agua. No lo olvides, ¿ya? Así es simple más. Recuerda que la biología es simple. Lo malo que tiene bastantes conceptos y a veces para no confundirlos se tiene que hablar de los elementos, pero al menos intentar explicarlo, ¿no? No dejar con la duda. Sigamos. Entonces, ahora hemos hablado de lipios, importancia biológica, hemos hablado de composición y ahora ¿qué vamos a hablar? Clasificación. En la clasificación tienes que tomar en cuenta una cosa. Los lipios se clasifican en qué? Tienes saponificables y no saponificables. Saponificables es cuando forman jabones. ¿Y tú una forma de formar jabones cómo lo haces? Fácil, con ácidos grasos. Entonces va a haber lipios que tienen ácidos grasos y lipios que no tienen ácidos grasos. ¿Está bien? Lo que hemos visto ahorita, esa composición de quién? Son de los saponificables, porque los no saponificables tienen otra composición, un poquito más tranca. Entonces, vamos. Los saponificables son simples y complejos. ¿Quiénes son los simples? Que solamente tienen qué cosa? Ácidos grasos y alcohol. ¿Quiénes son los complejos? Los que tienen ácidos grasos, alcohol y tienen otro grupo químico, ¿no? Entonces, estos simples que son acilglicéridos y las ceras. Un acilglicérido, ¿quién sería? Alcohol más ácidos grasos. Pero mayormente, ¿qué alcohol es acá? El glicerol. En cambio, en los simples, en las ceras, es un ácido graso con un alcohol, pero es un alcohol grande. Entonces, va a tener otras propiedades. Entonces, en los complejos están los fosfolípidos y en los no saponificables están los terpenos, esteroides y prostaglandinas. Vamos a hablar primero de los saponificables. Y los saponificables se los conoce porque estos lípidos liberan ¿qué cosa? Ácidos grasos. Pueden ser simples o complejos. Simples porque solo ¿qué cosa liberan? Alcohol y ácidos grasos. En cambio, los complejos, ¿qué liberan aparte del alcohol y los ácidos grasos? Otro grupo químico. ¿Como quién? Serían los fosfatos. Un ejemplo de glicéridos, mira, acá tenemos un glicerio. ¿Un glicerio quién sería? Un triglicerio. ¿Por qué? El alcohol, glicerol, unido ¿con quién? Con tres, ¿qué cosa? Tres ácidos, ¿no? Ácidos carboxílicos, tres ácidos. Tú unes tres ácidos, ¿qué vas a conseguir entonces? Un triglicérido. Ahora, si por cada unión tú liberas un agua, entonces ¿cuántas uniones hay? Hay tres. Por lo tanto, ¿cuántas aguas vas a liberar? Exacto, tres. Entonces, en un diglicerio, ¿cuántas moléculas de agua liberas? Dos.
En un monoglicerio, ¿cuántas moléculas de agua liberas? Claro, 1. Entonces, hablemos de los serios. En los serios vas a tener otro tipo de alcohol. Ya no va a ser el glicerol, va a ser un alcohol grande. Mira, 30 carbonos. O sea, un carbono grande. ¿Unido con quién? Con otro, un ácido carboxílico, ¿no? En este caso, el ácido palmítico. ¿Qué va a originar? El palmitato de miricilo. ¿Qué forma el palmitato de miricilo? La cera de abeja. Entonces, vamos con los serios. Hablar. ¿Dónde le encontramos mayormente los serios? Los serios los podemos encontrar en la cera de abeja. ¿Cómo se llama también? El palmitato de miricilo, ¿no? En los panales. ¿Dónde también lo puedes encontrar? En la lana de las ovejas. ¿Cómo se le llama esa cera? Lanolina. ¿Dónde también lo puedes encontrar? En las cubiertas de las hojas. Las hojas tienen una pequeña cubierta, la cual le impide que pierda el agua, porque si no, imagínate, el agua está en el sol, entonces el agua se evaporaría. ¿Quién no permite que el agua se evapore de las plantas, de las hojas de las plantas? La cutina, no se olviden. Ya. Ahora, entonces, ¿ellos quién serían? Los serios, ¿no? Y ahora, ¿cómo sería un lípido complejo? Así sería un lípido complejo. ¿Tienes acá qué cosa? Los grupos, los ácidos carboxílicos, tienes acá el alcohol. Y después, ¿qué tienes? Eso sería simplemente para decir un lípido, pero estos lípidos complejos tienen un grupo más. ¿Quién sería? El grupo fosfato. Por lo tanto, ¿cómo se llama? Fosfolípido. Exacto, se llama fosfolípidos. Claro, es un lípido complejo. ¿Que lo encontramos dónde los fosfolípidos? En las membranas celulares. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Ahora, para seguir hablando, tenemos que hablar ahora de quién? De los lípidos no saponificables. No están formando por alcoholes ni ácidos grasos, por lo tanto no forman jabones. Aquí quienes encontramos esteroides, terpenos y prostaglandinas. Entonces, hablamos primero. Esteroides. El esteroide deriva de quién? Del ciclo perhidrofenantreno, o también llamado esterano. Este esterano deriva, ¿qué cosa? ¿Qué va a derivar después del esterano? Después del esterano, ¿qué deriva? El colesterol. Y este colesterol que vemos acá va a formar a quienes, a las hormonas sexuales, como la progesterona, estrógeno y testosterona, las sales biliares, la vitamina D, aldosterona y cortisona. Siguiente. ¿Quién tenemos ahora? Los terpenos. ¿Los terpenos de dónde derivan? Derivan del isopreno. Este isopreno va a originar otros lípidos, como quién? El caucho, el mentol, el limonemo, vitamina A, vitamina K y vitamina E. Este isopreno va a originar a quiénes? Vitamina A, vitamina D y vitamina E. Recuerda que la vitamina A es importante ¿para qué? Para la visión, exacto. La vitamina D es importante ¿para qué? Para que el calcio pueda entrar a tu hueso. No te olvides. También llamado calciferol. Y la vitamina E es importante porque es un antioxidante natural. No previene el envejecimiento. O sea, es importante también para la piel también. Ahora, hablemos del último, las prostaglandinas. Estas prostaglandinas derivan ¿de dónde? Del ácido araquidónico. Regulan las respuestas inflamatorias como inmunológicas. Y también inician la labor de parto e incita también en unos casos el aborto. ¿Qué quiere decir? Las prostaglandinas mejoran tu sistema inmune, por lo tanto mejoran las respuestas inmunológicas, como también las pueden debilitar, dependiendo qué tipo de prostaglandina sea, ¿no? Así como hay prostaglandinas que mejoran tu sistema inmune o lo pueden empeorar dependiendo, también ¿qué tienes? Tienes prostaglandinas que pueden ayudar en la labor de parto. O sea, inician la labor de parto. Pero cuando esta prostaglandina se libera antes que cuando debería de darse, ¿qué pasa? Se origina un aborto. Claro. La constante de esos es la prostaglandina F, ¿no? Causa la luteólisis. No se olviden, muchachos. Entonces, ya con eso hemos terminado la segunda parte de Bioquímica 1. Recuerden, si es que le parece un poco extenso el video, véanlo en dos partes, tranquilos, pueden ver y ver algunos otros videos. ¿Vale? Tómenlo con tiempo. Recuerden que biología, este curso de biología es un poquito más extenso. Ya poco a poco se van a poder adecuarse. Recuerden que ahora con este segundo video, con esta segunda parte, pueden resolver los problemas del 409, 410 y 411. Les va a parecer bien fácil. Bien fácil las preguntas, no se preocupen, van a poder resolverse. Si es que hay alguna pregunta, no se preocupe, voy a tomarme una molestia para resolverle su guía así, en forma de video, ¿ya? Pero primero, tiene que usted que resolver, por favor, ¿ya?
Bueno, ante todo, me despido de ustedes y es un gusto haberles explicado la clase de hoy día. Hasta luego, alumnos y pares antunecinos.